como lo adelantáramos en el comienzo, vamos a recibir a esta hora de la mañana y en el comienzo nomás con un tema que importa y bastante a la sociedad, es el de la violencia doméstica. El subcomisario Pablo Mincuta, antes que nada, muy buenos días y gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, la verdad un placer estar en su programa, esto de la hora. Subcomisario, bueno, poner un poco en marco un tema que es delicado, que en algunos aspectos todavía parece ser un tabú también, me imagino ustedes lo viven todos los días, pero poner un poco en marco en qué situación está Salto al respecto. Recién dialogábamos fuera de micrófono y nos decía que Salto es el segundo departamento después de Montevideo, por supuesto, por la cantidad de población que tiene más denuncias en este tema, ¿no? Sí, sin duda, las denuncias van en crecimiento, ¿no? Pero claro, nosotros como indicadores, trabajando en este área, es importante justamente, tal vez manejamos indicadores diferentes a otros casos que se intervienen a nivel policial. Entendemos que es bueno que hoy en día la gente denuncie, que la gente se anime, que concurra, que busque protección, que venga tanto la policía como ante las autoridades judiciales. Estamos hablando que violencia doméstica es algo íntimo de las personas. No es fácil entrar en la intimidad de las personas, no es fácil que alguien venga y diga que está sufriendo ese tipo de flagelos. A veces ni sabe tal vez que lo que está pasando es violencia doméstica. La violencia doméstica se manifiesta en muchísimas formas y creo que hoy en día es un tema de interés público, es un tema que está en el tapete público indudable y el hecho que se hable, que se mantenga informado es muy bueno, todo ese tipo de situaciones. Decía... Es importante que la gente denuncie, llegan seguramente con diferentes problemáticas en marco de la violencia doméstica, pero cada situación tendrá sus rasgos o características particulares, ¿no? Sí, sin duda, todos los casos son diferentes, ¿no? O sea, nosotros hablamos de denuncia, pero nuestra actuación no se limita exclusivamente a la denuncia, que la persona concurra y denuncie, sino va más allá. El hecho de la toma de conocimiento, nosotros el hecho de tomar conocimiento, incluso en forma anónima, actuamos. Por supuesto, como auxiliares de la justicia o colaboradores de la justicia, como dicen algunos, actuamos en concreto, en forma directa, siempre mantenemos a la autoridad judicial informada sobre eso. O sea, importante que la persona concurre, se la va a asesorar, se la va a orientar, se va a hablar en primer lugar con la persona, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros en la unidad una de las cosas más importantes siempre es valorar el riesgo, la valoración de riesgo, la situación real, porque por ahí podemos decir algo simple, decir sí, son amenazas de texto, que puede ser algo simple, pero eso puede desencadenar en algo mucho más grave. Es indudable que tomamos todos los aspectos de la violencia, no solamente la violencia doméstica, no es solamente el golpe, está la violencia psicológica o emocional, que a veces hace más daño hasta que el golpe, está la violencia sexual, la patrimonial, son diferentes manifestaciones y toda ella se busca trabajar o se hace todo lo humanamente posible para buscar darle contención y protección principalmente a esa víctima que está necesitando. A eso quería apuntar, Mincuta. ¿Qué pasa con la protección inmediata que está solicitando la víctima? Protección inmediata que fue bastante juzgada, recuerdo el año anterior, con algunos casos puntuales, usted lo recordará. ¿Qué se hace en ese momento cuando se detecta que puede ser peligroso realmente esto? Claro, por eso es muy importante la actuación primaria, que somos nosotros los primeros que tomamos contacto con la víctima, valorar ese riesgo, lograr esa confianza, que la persona realmente nos cuente lo que está pasando, que pueda hablar en confianza. En primer lugar, y ahora ya le contesto concreto esa pregunta, dentro de la unidad nosotros tenemos jefatura, una de las cosas que apuntó es a la equidad de género, o sea, trabajamos policías varones y policías mujeres, cosa que la víctima cuando vaya, que la víctima no exclusivamente es mujer, pueden ser hombres también, y es un porcentaje importante de hombres que son víctimas también. Los menores, puede hablar en confianza, otro varón con un varón, la mujer con una mujer, y poder lograr esa confianza para detectar, para nosotros tener algo en claro en el momento que le planteamos a la autoridad judicial la situación. El juez indudable ya en primera instancia tiene un montón de herramientas y normalmente lo aplica, normalmente le digo en la mayoría de los casos, la medida cautelar primaria, que son las prohibiciones, tanto acercamiento, relacionamiento, comunicación, cese de agresiones, retiro del agresor del hogar, varias medidas dentro de lo que establece la ley 17.514, que
es una ley más bien administrativa, no penal, pero el juez también puede, el juez en ese caso de familia o el juez que actúa, también puede derivar los casos ante gravedad a la justicia penal y actúa. Pero lo importante siempre es la contención y protección, dentro de un montón de sistemas que se busca la protección, digo, relacionado a ese tema, ¿no? Inclusive. Minguta, ¿cuentan con el personal suficiente para el trabajo? Siempre necesitamos más, no es indudable, pero hay que reconocer que Jefatura le ha dado una importancia muy grande a la unidad, ha potenciado la unidad. Nosotros actualmente somos 14 policías, incluyéndome a mí también. Claro, siempre necesitamos más, siempre la verdad que decimos necesitamos más gente, pero tenemos un número importante hoy en día, sabemos la preocupación de los mandos que potenciaron. Claro, si logramos más gente sería ideal, ¿no? Pero hoy tenemos un número importante, digo, estamos cubriendo bien, a pesar que hay momentos de la unidad que vemos como que satura, ¿no? Por la cantidad de personas que concurre o los hechos. Por ahora se va cubriendo bien, indudable que ya hemos hecho nuestros planteos en breve y creo que es una de las preocupaciones de los mandos jefatoriales de ver si se puede potenciar con más gente, indudable, a la unidad, ¿no? Decía recién que hay momentos en los que se necesita más. ¿Han detectado momentos del año, épocas del año, por qué no fechas en que esto se incrementa? Sí, nosotros en general, digo, mantenemos los promedios anuales, ¿no? Indudable que a veces determinadas fechas, determinadas fiestas, en especial a veces el consumo de alcohol es otro factor que influye en esto. Le digo a título de número para que tenga una idea cómo viene en crecimiento el hecho de denuncia, sí. Pero como le decía, son indicadores diferentes, no es que digamos, está aumentando los hechos de violencia doméstica, es preocupante. Sí, hay una preocupación, pero vemos el otro punto de vista, que es bueno que la gente denuncie, porque es indudable que hay un gran porcentaje que aún todavía no pudo salir del ciclo de la violencia doméstica, que aún está inmerso en esa situación y no ha podido denunciar. Nosotros en el año 2011, cuando finalizamos el 2011, tuvimos 1.381 denuncias durante el año. Cuando finalizamos el año 2012 tuvimos 1.886, o sea, tuvimos un incremento de 505 denuncias, un 37,4% en aquel momento. Hoy en día ya hemos finalizado la parte estadística de enero y febrero, tenemos un leve aumento, viene un aumento, tal vez no un porcentaje igual a ese, pero viene en aumento. Actualmente, en este momento, nosotros andamos cerca de las 650 denuncias en lo que va del año. Pero como le digo, vemos positivo que la gente se anime, que busque protección. Estamos hablando que violencia doméstica es algo íntimo de las personas, es entrar en la intimidad. Según estadística que maneja la División Política de Género del Ministerio del Interior, se estima que una víctima lleva en promedio 7 años a denunciar, en promedios. O sea, estamos hablando cuando ingresa en la etapa de la violencia doméstica, que es la tensión, cuando empiezan las discusiones, toda esa etapa. Viene una segunda etapa que es la agresión, después viene una etapa del arrepentimiento de la agresión, la reconciliación, una breve luna de miel y vuelve nuevamente el ciclo. Bueno, cuando la víctima ingresa en ese ciclo, en promedios, más o menos, lleva hasta 7 años. Por eso le digo, no es fácil hablar a veces para la persona, no es fácil contar a alguien que es víctima de violencia, que le pega. Lo bravo justamente de este flagelo, porque es un flagelo social indudablemente, es que estamos hablando de que normalmente nosotros como padres siempre buscamos cuidar a nuestros hijos, a nuestro ser querido, que el riesgo está fuera del hogar. Acá no, en violencia doméstica está dentro del hogar, dentro de la casa, y normalmente el que agrede, el que pega, el que mata, el que lesiona, es uno de los progenitores, es uno de los que debería cuidar. Claro, a veces hay situaciones que empiezan desde niño, empiezan desde abajo. Es un estudio indudable que son situaciones muy profundas. No le es fácil a la víctima, por eso lo primero que se busca en la unidad cuando llega la víctima es darle la contención. El primer paso siempre es creer, nosotros creemos lo que nos está diciendo, claro. Buscamos ser lo más profesional, el personal está capacitado, participa permanentemente en cursos de capacitación. En primer lugar, se cree lo que la víctima dice. Buscamos ser lo más profesional después en reunir todos los elementos para mostrar ante la justicia esa situación y que tenga los elementos suficientes para dictar la medida que cree conveniente sobre esa parte. ¿Sigue siendo, Minguta, mayor el número de violencia contra niños y mujeres?
Sí, principalmente mujeres, ¿no? Nosotros, yo tengo incluso acá las estadísticas últimas que manejamos de enero y febrero, y es un porcentaje de un 85% son mujeres las víctimas, un 85% son mujeres y un 15% varones. Dentro de los varones, acá yo se lo puedo mostrar las gráficas, dentro de los, ahí tenemos discriminados en mujeres y varones en las estadísticas, un 85% víctimas mujeres, un 15% varones, que son lo último que hemos manejado tanto en enero como en febrero. Y en su mayoría, en el número, en contexto grande, siguen siendo mujeres el porcentaje más grande. Después hay un número importante de menores y personas de la tercera edad también. Pero hay un número importante que sí, nosotros estadísticamente lo hemos visto tanto en enero y febrero, que un 15% de las víctimas son varones. O sea, son hombres. Eso también ¿Se ha incrementado eso un poco? Es un número importante, indudable, que comparado tal vez con los otros años que andaba en el torno al 10%, es un número significativo para los datos estadísticos que venimos manejando, ¿no? Con respecto a los niños, por ejemplo, en caso de que llegue una denuncia de un niño, no sé si les compete, pero ¿cómo sigue después ese niño, más allá de la protección inmediata? Imagino que debe haber lesiones psicológicas, más allá de que si la violencia es física o no, las lesiones psicológicas llegarán igual para él, ¿no? Sí, el trato con los niños, indudable que son los casos a veces más difíciles. En primer lugar, el menor hoy el día, o sea, vamos a separar niños y adolescentes, viene a ser. El adolescente, el menor, hoy en día denuncia ante la unidad. Concurre, por ejemplo, un adolescente de 13, 14 años, hace la denuncia, tiene el mismo valor como que lo hace una persona mayor, hacemos la actuación tan profesional como que fuera una persona mayor. Indudable que a veces al menor, al niño, es más difícil a él poder explicar o poder decir realmente lo que le está pasando. Ahí es que buscamos apuntar de otra manera en la investigación, incluso, por supuesto que el que le pega va a decir que no le está pegando. Hay un montón de herramientas incluso que cuenta el Poder Judicial, a veces con los equipos técnicos también. Hay equipos técnicos de ayuda, INAU también tiene un equipo muy importante, principalmente en la contención y principalmente trabajar en todo ese daño psicológico que queda. Tal vez estamos hablando que a veces ese niño que es golpeado en su infancia tiene un porcentaje muy importante después de reproducirlo cuando adulto. No quiere decir que sea una regla fija que lo haga, pero hay un porcentaje importante. Estamos predispuestos a eso. Exactamente, indudable, creo que la violencia engendra violencia, el hecho de haber vivido normalmente lo lleva, pero por ahí cuando se detectan estos casos no solamente trabaja la parte técnica del Poder Judicial, muchísimas veces trabaja también INAU en eso, o varias ONG que existen en Salto que se dedican y trabajan en eso. Principalmente la contención emocional es muy importante. Acá también, en el caso de los niños, cumplen un rol muy importante, indudable, el maestro primaria. Muchísimas veces ellos detectan esos tipos de situaciones, lo denuncian, llega la denuncia por intermedio de ellos también. ¿Se ha dado eso? No muchos casos, pero se ha dado, no muchos casos. O sea, tal vez el porcentaje más grande que tenemos de intervenciones es la comparecencia directa. Pero también a veces es importante que a veces el vecino que sabe, que ve, todos sabemos que a veces es difícil meterse, es difícil decir, por eso le decía al principio, nosotros actuamos en forma anónima también. El hecho que nos llamen en forma anónima, que nos pongan en conocimiento un hecho, genera todo un mecanismo que actúan hasta los policías comunitarios, la dependencia, la investigación. Se actúa en todo eso para ver si realmente es así o no ese caso. Claro. Le estoy hablando en casos anónimos. Sí. Se da también por terceras personas, que por ahí el vecino tomó conocimiento, va y dice, claro, a veces evita decir yo no quiero denunciar, no quiero. Bueno, buscamos preservar la identidad, pero es importante que nos llegue la información y tomar ese conocimiento, porque después con personal especializado, principalmente hoy en día, los policías comunitarios de la comisaría están cumpliendo un rol muy importante, pueden detectar o pueden conversar en el ambiente, en el entorno, para lograr saber información si realmente así procede a la actuación. Por eso, como le decía, no es solamente la denuncia, claro, es importante, pero nosotros sin la denuncia igual actuamos. O sea, que nos llegue la información, nosotros vamos a actuar. No es solamente que la persona, yo estoy obligado a ir, firmar.
No, la puesta en conocimiento nos obliga. ¿Qué necesitamos? La información, toda la información posible para actuar. ¿Se podría decir que la sociedad está un poco más involucrada en el tema, teniendo en cuenta este tipo de, no denuncias, pero sí información que la gente, de alguna manera, de un vecino o de alguien que ve, aporta a ustedes? Eso está bueno, imagino, para solucionar un tema que es de todos, ¿no? Sí, no, indudable que sí. Y incluso, mire, yo le pongo los números estadísticos nuestros de febrero. Aún estamos finalizando la parte de marzo y cargando toda la información de abril. Nosotros en febrero tuvimos 176 intervenciones, 176 casos, de los cuales 17 fueron por toma de conocimiento, no denuncias. O sea, es importante y creo que genera hoy en día los medios de comunicación son una herramienta muy importante y generan esa difusión. Hoy en día hablar de este tema es importante, porque por ahí hablar la gente por ahí no sabe que realmente lo que está pasando es violencia. Claro. O sea, todo lo que sea contra su voluntad, nadie está obligado a hacer algo o tolerar algo que no le corresponde o que no quiera hacerlo. ¿Existe todavía familias o personas que toman como normal esto, Minguta? Sí, totalmente. Sí. Ahí es más Sí. complicado. Y es difícil hablar, yo sé que son temas tabúes, como bien usted lo dijo al principio, es difícil hablar, pero sí, sin duda. Creo que de a poco se está rompiendo eso, creo que de a poco se está cortando eso, pero indudable que sí. Creo que ¿quién de nosotros en nuestras infancias o años atrás no hemos escuchado ciertos casos o de ciertas familias? Pero a fulanito le daban las palizas, por ejemplo. Y hoy en día, sin embargo, el año 2007, existe la ley 18214, creo que es, si no me equivoco, que prohíbe el trato humillante y degradante a los menores. El otro día escuchaba en un programa, justamente, un programa americano que hablaba de lo que es la nalgada, que para ellos es la palmada que decimos nosotros, y entienden que no son medidas de corrección. Indudable, toda medida que lleve la violencia no lo son. Hoy en día la propia ley lo establece a texto expreso. Habría que crear los mecanismos para la educación, para la corrección, siempre evitando los castigos. Ningún método que lleve el castigo es bueno, así sea la palmada, no son formas de corrección. Indudable que también estamos hablando, y lo tocamos hace un rato, de que por ahí el que vivió esa violencia, claro, porque a veces eran los códigos que tenía o todo lo que supo tener en su infancia, y hay un porcentaje que lo puede aplicar. Hoy en día es importante esto que se hable. Digo, es muy importante, indudable que sí, que son cosas que pasan y que hoy se viene trabajando, pero creo que es, desde la creación de la ley de violencia doméstica, es algo muy importante, que es un tema que se habla, que se sepa y se discute. Subcomisario, bueno, si hablamos de violencia doméstica, no podemos eludir el tema de las tobilleras o pulseras que se están usando ya en Montevideo, y que me decía recién fuera del micrófono, existe la posibilidad de que puedan llegar a asalto. Es una herramienta más esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, indudable, es un gran aporte, ¿no? Digo, todo lo que sirva para contener al agresor es bueno. Indudable que hay una preocupación del Estado en todo esto, una preocupación de buscar una solución. Estamos hablando que violencia doméstica ya dejó de ser, como en los años 50, un viejo dicho que establecía la Constitución, que lo que pase puertas adentro no era problema del Estado. No, lo que pasa problemas adentro decía que el sagrado es un hogar inviolable, y había un viejo dicho que comentaba, sí, lo que pasa puertas adentro no era problema del Estado. No, hoy lo que pasa puertas adentro es un problema del Estado. Hay un problema público, hay un problema de vulneración de derechos humanos. Indudable que son herramientas que se están buscando, hay una preocupación del Ministerio del Interior, indudable, del Poder Ejecutivo en ese tema. Tenemos esperanza que pueda llegar. Hoy en día se implementó el tema de las pulseras, que se conoce en Montevideo a título experimental, que creo que son 9 o 10 casos que ya se han colocado, y hay posibilidad dentro del país que tomen 2 o 3 lugares como referencia a título de prueba. Están probando todavía el sistema. Indudable, Salto puede tener posibilidades por el volumen de trabajo que tiene, y sería un desafío en primer lugar para nosotros y realmente otro elemento más que se pueda contar en este tipo de situaciones, ¿no? Oficialmente todavía no les confirmaron. No, son simplemente manejos. Hay 2 o 3 lugares que van a tomar como prueba a nivel país, pero indudable que hay una posibilidad importante, digo, por el volumen de trabajo que tenemos y bueno, por el manejo de situaciones que se hace hoy a nivel de violencia doméstica en Salto, ¿no? Minguta, me gustaría cerrar de alguna manera esta nota contándole a la gente de qué manera puede acercarse o de qué manera puede denunciar o aportar información, porque más allá de analizar el tema, esto seguramente está en el día a día de mucha gente que puede estar hoy del otro lado
de la radio, así que está bueno aportar eso también, esos datos. Claro, la unidad especializada en violencia doméstica está ubicada en la avenida Gobernador de Viana y José Pedro Varela, donde antiguamente estuvo el cuerpo Radio Patrulla, como conoce la mayoría del ciudadano, el grupo ATA. Bueno, hoy ahí es el lugar de la unidad. Pero también se puede acercar a cualquier comisaría seccional, a pesar que el trámite lo va a hacer la unidad. Al llegar a cualquier comisaría de la ciudad, esa persona será trasladada o será orientada hacia la unidad. Los teléfonos de la unidad es el 2152-6420, 2152-6421, para la atención al público, y también la línea de emergencia policial, que es el 911 o 473-911. Por cualquiera de los medios estamos a la orden permanentemente, pero no, por X razón también es importante dejar en claro que, a pesar que la unidad está en ese lugar, en cualquier comisaría o cualquier lugar policial que se acerque, a veces también por los servicios especializados que cuenta tanto la Intendencia como MIDES que tienen, nos derivan. Hoy en día es importante también que sepa que existe un 0800 local en Salto, que es el 0800 1866, que funciona en órbita de la Intendencia de Salto, creado también por la Intendencia de Salto, y está a disposición de Salto. Después está el 0800 4141, también para informaciones, pero por cualquiera de los medios. ¿Este 0800 de Salto es El de Salto fue creado recientemente, incluso funciona en Salto. Nosotros el martes último tuvimos la reunión de la Comisión Departamental de Violencia Doméstica, depende del Consultivo Nacional, y fue creado, así como en su momento fue creado también en órbita municipal, el hogar para mujeres víctimas, mujeres y adolescentes y menores de la violencia doméstica. Hoy se creó el 0800 1866, funciona a las 24 horas en los locales de la Intendencia, con personal especializado, y lo que hace ese funcionario es recibir la información y orientar, es canalizar, muchas veces con el contacto directo con la población. Es un servicio gratuito, ¿no? Y es un aporte importante. Bien. Minguta, muchas gracias por haber estado, por haber explicado el tema en detalles, y bueno, estamos a las órdenes por aquí para informar lo que ustedes crean conveniente. Bueno, gracias a ustedes, fue un placer haber estado.